La Posta Literaria, un podcast de reseñas de libros que se pueden encontrar en la biblioteca de la UCI, con las voces de profesores y estudiantes. Hola a todos y a todas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a en qué momento del día estén escuchando este podcast que se llama La Posta Literaria. Hoy me pasaron la posta a mí, soy Trini Yambías, soy profe de acá de la Universidad de San Isidro y en este podcast lo que tratamos de hacer es recorrer algunos de los libros que pueden encontrar en nuestra biblioteca, la biblioteca de doctora María Irma Maraboto de la Universidad de San Isidro. Hoy traje una selección muy cara a mis sentimientos, un libro de Santiago Bilinkis, que el primero de los libros de Santiago Bilinkis, una pequeña recorrida sobre el historial de Santiago. Él es economista, es emprendedor y siempre fue muy apasionado de la tecnología, y es donde creo que tenemos un punto en común con Santiago. Actualmente es columnista del programa de radio Basta de Todo junto a Matías Martín, y en esa columna se dedica a hablar sobre temas de tecnología, entre otras cuestiones. Hoy el libro que traigo es su primer libro, se llama Pasaje al Futuro, un libro que tiene una mirada muy optimista sobre el desarrollo de la tecnología y cómo nos va a afectar en nuestro futuro. Bueno, ¿y de qué trata Pasaje al Futuro? En un principio, Bilinkis habla justamente sobre la velocidad con la que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Vivimos en un mundo en el que nos vemos avasallados por la información. De hecho, trae el ejemplo de Eric Schmidt, el director, uno de los directores de Google, que dice que si reunimos toda la información que existe desde el inicio de la civilización hasta el año 2003, equivaldría a 6 exabytes. ¿Y qué significa 6 exabytes? Actualmente generamos esa misma cantidad de información cada 2 días. O sea, imaginemos esto, ¿no? Catapultados de información, con mucho conocimiento dándonos vuelta. Bueno, conocimiento y otras cosas que no tanto, pero información dándonos vuelta. ¿Y qué es lo que nos genera a nosotros como usuarios de esta tecnología? Bueno, una pérdida de foco, claramente. Hoy no tenemos la capacidad de enfocar y de poder procesar toda esta información en simultáneo, entonces tenemos que hacer el esfuerzo de tratar de consumir esa información en pequeñas dosis, y por eso corren con ventaja esas plataformas que aparecen para desarrollar esa pequeña información o esas pequeñas dosis de información. Por eso aparece en primer lugar el SMS, aquellos que tienen algunos años más como los tengo yo, que son arriba de 35 años, podrán recordar lo que fue el comienzo del dispositivo móvil con los SMS. Después, obviamente, las redes sociales, ¿no? Twitter, WhatsApp, TikTok, etcétera, que si nos detenemos un segundo a pensar cómo se desarrollan estas redes sociales, aparece esto de cada vez hacer un resumen mayor de la información. ¿Por qué? Porque la atención cada vez es menor por parte de los usuarios, de nosotros como usuarios. Y en esto recuerdo también a Jerry Garbulski, es uno de los que hoy llevan adelante TED en Argentina, que, convencido de esto, de que cada vez hay menos capacidad para absorber información, fueron reduciendo la cantidad de tiempo que tenían estas charlas TED, ¿no? Y muy conforme con esto de decir que en 10 minutos o en 12 minutos se puede exponer bien una idea. Y claro, cuando se encuentra con una nueva generación recorriendo colegios secundarios, cuando les muestra un video de 10 o 12 minutos a los chicos de los últimos años de colegio, y ni hablar a los más chicos todavía, les parece una eternidad esos 10 o 12 minutos. Entonces estamos ante una generación que la capacidad de tratar de prestar atención y de absorber esa información es cada vez menor. Ese es el desafío también, y en esto aparece también un autor que cita Bilinkis en su libro, es Alvin Toffler, y habla de un shock del futuro, ¿no? Estamos ante un cambio constante. Toffler lo decía en 1965, imaginémonos, 1965, yo todavía no había nacido, así que no puedo hacer el proceso de situarme en 1965, pero sí podemos entre todos pensar en qué es lo que pasaba en el mundo en esa época y cómo afectaba el cambio en esa época. Imaginemos si Toffler hubiera dicho eso en tiempo actual. Para nosotros sería mucho más lógico y mucho más coherente encontrar ese cambio constante en lo que nos toca vivir. ¿Y por qué nos parece que es un cambio constante? ¿Por qué creemos, y acá Bilinkis trata de hacer algún tipo de referencia de por qué creemos que todo este cambio constante cada vez es más difícil de abrazar? Porque estamos acostumbrados a vivir en una línea
en una constante lineal, ¿no? Nuestras experiencias pasadas nos ayudan para pensar a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Nos da una idea de cuánto puede llevarnos a hacer determinada cosa. Por ejemplo, si nosotros una manzana la caminamos en 10 minutos, es una exageración, pero si una manzana la caminamos en 10 minutos y tenemos que caminar 10 cuadras o 10 manzanas, la lógica es que multipliquemos por 10, porque esa es nuestra lógica. La tecnología hoy nos viene a desafiar y a mover esa lógica, porque si pasáramos este mismo conocimiento o esta misma experiencia a cómo es el desarrollo tecnológico, ahí nos tendríamos que acordar de la ley de Moore, que también menciona Bilinkis en su libro, y ya no es un cambio lineal, sino que empieza a ser un cambio exponencial. Y acá nos vamos a referir a un ejemplo muy práctico. Cuando se crea la primera computadora, toneladas lo que pesaba aquella primera computadora y un procesador que podía hacer algunas cuestiones muy menores. Pensemos en esa computadora que existe desde hace aproximadamente 50 años y pensemos hoy en nuestros dispositivos celulares, ¿no? Con el espacio que ocupan, con la velocidad que tienen y con la tecnología que logró hacer que avance mucho más rápido y adaptarse mucho más rápido en su potencia, por supuesto, en su capacidad de almacenamiento desde ya y con la multiplicidad de acciones que puede hacer un dispositivo como un celular hoy frente a lo que podía hacer una computadora antes. De hecho, se habla que el procesador de un dispositivo celular hoy es mucho mayor en velocidad y en capacidad de interpretar la información que lo que fueron las computadoras cuando supuestamente aquellos astronautas llegaron a la Luna. Pero no nos vamos a meter en esos temas aquí. En este recorrido que hace Santiago Bilinkis sobre la tecnología, empieza a cruzar la tecnología con otras disciplinas, ¿no? A partir de la experiencia que tuvo él en Singularity University, estuvo en un tiempo intensivo allí y se transformó en divulgador de lo que es la ciencia y la tecnología a partir de ello. Habla sobre el pasado y el presente y estos primeros comienzos del cambio, habla sobre la biología sintética y cómo es afectada por la tecnología, va haciendo un recorrido capítulo a capítulo, cómo también afecta a la salud el cambio en la tecnología. Y acá algunas de los ejemplos que hace referencia en este capítulo es que ya probablemente existe la persona que vaya a vivir por más de 1000 años. ¿Y por qué dice esto? Porque en realidad lo que hace que las personas mueran es la muerte de las células. Y si existe una posibilidad de darle una nueva vida a esas células de manera sintética o de manera a través de un laboratorio, ¿por qué no podríamos vivir eternamente? Acá vamos a tener que tratar de sortear distintas enfermedades y demás, pero obviamente que la medicina también avanza a través de la tecnología para sortear esas dificultades. Después también hace mención a la mente, el hackeo de la mente, ¿no? Cómo nos engañamos nosotros y cómo la computadora no puede ser engañada en algunos sentidos, ¿no? El tratar de recordar cosas, probablemente cuando las recordamos y las volvemos a guardar, las guardamos en nuestra mente con nuevos recuerdos y con nuevos agregados que hicimos después y que muchas veces esa construcción de la memoria lo hacemos a través de inputs o de comentarios que nos hacen otros y no es probablemente lo mismo que sucedió lo que tenemos nosotros como memoria. En esas fallas de memoria y esa manipulación que puede hacer nuestra cabeza, bueno, en la tecnología va a estar para ayudar y de hecho hay mucho avance en la medicina respecto a enfermedades que tienen que ver con la pérdida de la memoria y aquí también está atravesado por la tecnología. Los robots, obviamente que para nuestra generación digo aquellos que estamos rondando los 40 más menos, tenemos en nuestra memoria los supersónicos, aquellos dibujitos animados que nos hablaban de allá lejos en el 2000, cuando los autos vuelen y cuando tengamos robots a nuestra disposición haciendo cosas por nosotros. Bueno, no pasó exactamente lo que planteaba esa serie de los supersónicos, no hay autos volando, gracias a Dios. Imagínense la misma cantidad de autos que circulan hoy volando por arriba nuestro y el peligro que ello podría conllevar, pero no tenemos ese crecimiento en lo tecnológico en algunas cosas como los automóviles o como la velocidad en la que vuelan los aviones. No ha cambiado tanto a lo largo del tiempo, pero sí han aparecido
estos pequeños robots que sí ayudan y asisten al hombre, y ahí aparece, no sé, la Roomba o cualquier otro dispositivo que tenemos en los hogares y que ayudan, como hacía Robotina en la serie de los supersónicos. Y las máquinas, en este sentido, empieza también a analizar si tendrán la posibilidad de sentir las máquinas, de experimentar el sentimiento que los humanos tienen. Obviamente hay una grande distancia entre lo que podemos imaginar y lo que realmente vaya a ocurrir. Estos son algunos de los temas que planteas. Obviamente son muchos más los que aborda en el libro y que los invito a leer, Pasaje al futuro de Santiago Bilinkis, que tiene esto interesante, ¿no? De pensar y repensar lo que nosotros consideramos como algo tan normal y frecuente y que en realidad requirió de mucho avance en la tecnología, y que esto también nos plantea un desafío, porque el pensar esto hoy hace que tomemos mejores decisiones a futuro. Si nosotros sabemos que vivimos ante un mundo constantemente en cambio, probablemente no tomemos decisiones como lo hubiéramos tomado en un mundo lineal. Y esto sirve para elegir una carrera a la hora de estudiar, para pensar en la educación que le queremos dar a nuestros hijos o a las próximas generaciones, que ellos no van a tener la misma experiencia en el mundo como la tuvimos nosotros, entonces ¿qué sentido tendría repetir las formas de aprendizaje? El empleo, bueno, otro de los ejemplos a los que hace mención Santiago Bilinkis es, hay cosas que nosotros ya damos por hechos, pero una simple canción que cantaba María Elena Walsh, que probablemente recordarán, La farolera tropezó. Yo no voy a cantarla, pero les hago el recuerdo de esa canción. Claro, la farolera era necesaria al principio del siglo XX, cuando no existía el tendido eléctrico para la iluminación de las calles. Entonces había una persona que se dedicaba específicamente a encender la iluminación vial por la noche. Ese trabajo obviamente ya no existe, fue reemplazado gracias a la tecnología. El ascensorista, aquellos que quizá una generación previa a la mía, aquellos que vivían en edificios o que trabajaban en edificios recordarán que había una persona que se dedicaba a abrir y cerrar el ascensor para detener al ascensor en el piso correspondiente y que puedan subir y bajar las personas que por allí circulaban. Bueno, hoy tampoco es necesario ese trabajo. Y podemos ir a otros ejemplos que hoy están en el limbo, ¿no? En el que todavía siguen existiendo, pero que podrían dejar de existir, como son las personas que trabajan en las cabinas de peaje. En muchos lugares del mundo hoy no hay una persona atendiendo el peaje, sino que son simplemente las máquinas las que hacen el trabajo de recibir el dinero o de, a través de algún dispositivo, abrir y cerrar la barrera. Obviamente que el mundo está cambiando, la tecnología tiene mucho que ver con esto, y nosotros poder empezar a entender hacia dónde va el mundo también nos va a dar una mayor seguridad sobre las decisiones que tomemos hoy. Por eso me parece tan relevante y tan interesante para compartir con ustedes este libro que se llama Pasaje al futuro de Santiago Bilinkis. Los invito a escuchar en la posta literaria y a tomar de la biblioteca el libro de Santiago y poder disfrutarlo. Es muy amena la lectura, tiene una manera de redactarla muy agradable y muy cercana, así que los invito a que vayan a buscarlo. Un gusto haber compartido este ratito con ustedes. La Posta Literaria es una producción de Poliedro Radio Universitaria.